todos y bienvenidos a la actualización de Books and Videos de Critters and Companions. Una pequeña actualización de sorpresa que nos agrega nuevas mascotas y variantes de otras criaturas. Y como siempre, rápidamente te recuerdo que puedes dejar tu like y suscribirte para no perderte de próximos videos como estos. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por el video. Primero que nada, este mod se llama Critters and Companions. En este video tan solo hablaremos de la última actualización de la 1.21.1, por lo que si no conoces este mod, primero te recomendaría ver este otro. Como primer cambio que veremos en esta actualización es que ahora cuando vayamos a talar algún árbol de roble, este ya no solamente nos dejará sus brotes, pues habrá una posibilidad parecida a la de una manzana que suelten una bellota. Una nueva comida que nos permitirá domesticar criaturas y también crear el nuevo casco de bellota, que al menos a principios de juego puede ser una muy buena opción, teniendo un punto de protección de armadura únicamente, pero aumentando nuestra salud máxima 2 corazones extra. Otro pequeño detalle que me gustaría comentar rápidamente será el tema de los hurones, pues ahora estos cuando sean domesticados, al igual que los lobos, les aparecerán collares, y que podremos cambiarle el color con cualquier tipo de tinte. Un detalle que la verdad no está para nada mal. Ahora pasemos con la araña saltarina, una criatura que ya se encontraba dentro del mod desde su actualización pasada, y que esta vez habrá recibido nuevas variantes de color, inspiradas en otras variantes de su especie. Primero tendremos a la más básica y que teníamos desde siempre, la araña saltarina de color marrón, asemejándose mucho más a los colores de una tarántula. También tendremos una nueva variante marrón, pero esta vez con algunos tintes de color blanco en su pelaje, y en sí no cambiará demasiado. Otra variante un poco más rara será la de color blanco y negro, que bueno, no está para nada mal, pero al menos a mí no se me hace de los diseños más llamativos. Muy similar al anterior, tendremos una apariencia posiblemente inspirada en una tarántula de fémur azul, una especie bastante conocida en Chile, al menos en cuanto a la inspiración de sus colores, y que curiosamente será de las pocas variantes en contar con un ligero rediseño en la parte trasera. Luego tendremos esta otra que literalmente tendrá casi la misma paleta de colores de blanco y negro, pero diferenciándose con una peculiar cola de color rojo. Subiendo la rareza un poco más, tendremos una variante de la anterior pero con colores en su cuerpo más oscuros y unos resaltantes queliceros de color verde. Y sí, los queliceros son como las mandíbulas de araña, cada día se aprende algo nuevo con los mods. Luego tendremos este otro diseño de araña marrón, el cual será conocido como araña verde dorada, debido obviamente al llamativo color verde de la parte de su tórax. Y por último, la especie más llamativa de todas, conocida en la vida real como araña pavo real. Esto debido al enorme parecido que comparten con estos animales, tanto en colores como en rituales de apareamiento. Y al igual que la araña de patas azules, tendrá un ligero cambio de diseño en su parte trasera. Ahora pasando con la siguiente criatura, tendremos a los Roly-Poly, también conocido como cochinillas. Pequeños artrópodos que curiosamente más que escarabajos se tratan más de crustáceos de humedad. Estos, al igual que las arañas saltarinas, contarán con múltiples colores. Tranquilo, que aquí no te voy a mostrar cada una de ellas, ya que en verdad no creo que sea necesario y tampoco estarán basados en diferentes especies. Las cochinillas podrán reproducirse si las alimentamos con arbustos muertos, y sin importar el color de sus padres, todas las crías serán de color blanco, al menos hasta que terminen de madurar. Por el contrario, si queremos domesticarlas, deberemos alimentarlas con champiñones. Pueden ser tanto rojos como marrones. Su función especial será la de equiparlos con cofres, pudiendo seguirnos a todos lados y usarlos como un compartimiento extra. La mariquita será uno de los pocos bichos agregados en la actualización en no contar con ninguna variante. Lo que sí podría añadir es que fue uno de los diseños más problemáticos, por así decirlo, teniendo múltiples ideas para sus modelos y tras una votación los fans terminaron por elegir este. Tampoco podrán reproducirse de ninguna forma, pero sí que podremos domesticarlas al alimentarlas con champiñones. Su habilidad especial será la de curar mascotas que hayan recibido daño, dándoles el efecto de regeneración. Los insectos palos serán criaturas bastante parecidas a los insectos hoja,
Contarán con 3 diferentes variantes de color y podrán aparecer en bosques. Serán domesticables al alimentarlas con hojas y fuera de esto no tendrán ninguna utilidad especial, más allá de seguirte y quedarse quieto, pues este se tratará de una criatura de compañía más. Luego tendremos al escarabajo ciervo, y sinceramente uno de mis diseños favoritos, siendo uno de los escarabajos de la vida real más conocidos, contando con 5 variantes de color diferentes. Apareciendo comúnmente en bosques, estos pequeños escarabajos, al menos de momento, no podrán reproducirse de ninguna forma. Por otro lado, sí que podremos domesticarlos alimentándolos ya sea con bayas dulces o luminosas. Los escarabajos ciervos serán potentes atacantes que causarán mucho daño cuerpo a cuerpo a los enemigos, e incluso tendrán más empuje de lo normal al momento de atacar con sus pinzas, siendo uno de los pocos aliados en este mod que será capaz de defendernos de cualquier tipo de pelea. Los Weevil, también conocidos como gorgojos, serán pequeños escarabajos amantes de las bellotas que aparecerán en los bosques, pues serán con estas mismas que seremos capaces de domesticarlos. Igualmente, este contará con una sola variante de color, y lamentablemente tampoco seremos capaces de reproducirlos. Al igual que los escarabajos ciervos, serán de los pocos aliados en defendernos en cualquier tipo de pelea, solo que mucho más enfocados al ataque a larga distancia, lanzando bolas de tierra para alejarlos. De hecho, viendo los resultados, yo diría que este sería un poco mejor que los escarabajos ciervo, ya que será mucho más complicado que el enemigo pueda alcanzarlo. Los caracoles serán uno de los nuevos añadidos más vistosos, primero porque estos contarán con 3 variantes nuevas de color, pero en sí no cambiará demasiado, siendo únicamente un cambio de tonalidad. Podremos reproducirlos al momento de alimentarlos con zanahorias, dejando a su paso una pequeña cría de caracol. Si los alimentamos con hojas podrán ser domesticados, y estos sí que podrán seguirnos, pero serán demasiado lentos. Y otro detalle que también tendrá es que cuando los sentemos, estos se esconderán en su caparazón para dormir. Curiosamente, existirá una rara probabilidad de encontrar un jockey de caracoles, y como te lo imaginarás, será extremadamente lento. Lo más interesante que podremos hacer con los caracoles será recolectar su baba con una botella vacía. Pero claro, esto tendrá un tiempo de recarga por cada botella conseguida. Con esta misma, podremos crear la nueva poción de resistencia, un efecto que antes solamente podía conseguirse a través del consumo de manzanas doradas. Y ojo, que como detalle final, si a nuestro caracol mascota le colocamos alguna etiqueta de nombre con la palabra Gary, este tomará la forma del famoso personaje de Bob Esponja, y que incluso al momento de cambiar de apariencia también podrá realizar los mismos sonidos. Un detalle que la verdad le queda bastante genial. Y claro, algo que no podía dejar pasar era el mencionar que todas las nuevas criaturas añadidas en esta actualización ahora tendrán la capacidad de bailar al momento de colocarlos cerca de un tocadiscos, bastante similar a como lo hacen los loros. Pero bueno, eso fue todo lo nuevo añadido en esta actualización de bichos y escarabajos. Obviamente, tratándose de algo más relajado, pues este mod no está enfocado en añadir nuevos jefes y herramientas, sino más bien un complemento para pasártelo bien, sentirte acompañado y tener nuevas mascotas exóticas en tu mundo. De hecho, como dato curioso, este proyecto lleva más de un año siendo trabajado, y ojalá que pronto podamos tener algún nuevo peluche de las nuevas criaturas de este mod. Así como lo tuvimos con Rabbids, estaría bastante genial tener alguna araña, algún hurón o hasta las mismas mariquitas se encajarían bastante bien. Y ojo, también recuerda que si estás buscando crear tu propio servidor de Minecraft para jugar con mods que nunca se apague, súper fácil de utilizar y sin problemas de lag, puedes llegar a crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales tendrán el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. Por supuesto también un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales le estoy bastante agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Lechón Primigenio, Nicolás Truco, Juanma Sánchez y Tomás Pérez.
Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos, que es lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que los insectos palos no están hechos de palos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!